Hay lugares en el desierto de Chihuahua que no aparecen en los mapas. Son rincones olvidados por el tiempo, donde la arena canta bajo un sol implacable y las sombras de los saguaros parecen susurrar secretos antiguos. Uno de esos lugares era el pueblo de Viento Hueco, un puñado de casas de adobe descolorido que parecían haber brotado de la tierra misma, como un capricho del desierto. Los habitantes de Viento Hueco vivían al ritmo de las tormentas de arena y las noches cuajadas de estrellas. Todos allí conocían la leyenda del viento de plata, un fenómeno que, según contaban los ancianos, era el aliento de los espíritus, un mensajero que a veces traía bendiciones, y otras, anunciaba la llegada de la desgracia. Decían que cuando el viento soplaba con un brillo plateado bajo la luna, algo profundo estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. En una casa solitaria al borde del pueblo, donde el desierto comenzaba a reclamar lo que era suyo, vivía Javier. Era un hombre de origen navajo que había llegado a Viento Hueco 5 años atrás, huyendo de los fantasmas de un fuego que aún crepitaba en sus pesadillas. Javier era alto, con el cabello largo y negro atado en una coleta desordenada, y sus ojos castaños parecían mirar siempre más allá de lo visible, hacia el horizonte donde se encontraban el mundo de los vivos y el de los espíritus. Sus manos, marcadas por años de trabajo con la madera y el cuero, contaban las historias que su boca callaba. Había construido su casa con sus propias manos, una estructura sencilla pero robusta, con un pequeño patio donde crecían hierbas medicinales que nadie en el pueblo se atrevía a tocar. Los rumores lo rodeaban como el polvo del desierto, decían que era un curandero, un brujo, o quizás un hombre que huía de una deuda de sangre. Nadie lo sabía con certeza, y Javier prefería que así fuera. El silencio era su único compañero. Aquella mañana, el cielo se tiñó de un naranja feroz, como si el sol hubiese despertado de mal humor. Javier, como cada día, se levantó antes del amanecer. Encendió un fuego en la pequeña chimenea, preparó un café amargo y se sentó en el porche a observar el mundo despertar. Era una rutina sagrada que había perfeccionado en los últimos 5 años. 5 años desde que el fuego devoró su aldea. 5 años desde que perdió a su hermana menor, Lena, y a su madre, Nayeli, en una noche de fuego y traición. 5 años cargando con la culpa de no haber estado allí para protegerlas. El sabor amargo del café lo ancló al presente. A lo lejos, un coyote solitario aulló, su voz mezclándose con el susurro del viento. Y entonces, lo escuchó. Un sonido fuera de lugar, débil pero insistente. Toc, toc, toc. Unos nudillos pequeños golpeando la madera de su puerta. Javier frunció el ceño. Nadie en Viento Hueco tocaba su puerta. Los aldeanos lo respetaban, o más bien, lo temían. Mantenían la distancia. Toc, toc, toc. El sonido volvió, más decidido esta vez. Dejó la taza en el suelo y se levantó, su mano rozando instintivamente el cuchillo que siempre llevaba en el cinturón. Al abrir la puerta, el sol lo cegó por un instante. Cuando ajustó la vista, allí estaba. Una niña de no más de 9 años. Llevaba un vestido de algodón raído que alguna vez fue blanco, ahora un mosaico de manchas y reñiendos. Sus trenzas negras, deshechas, enmarcaban un rostro delgado y polvoriento. Sus pies descalzos estaban cubiertos de la arena rojiza del desierto. En su mano derecha, sostenía un pequeño amuleto de plata en forma de media luna, que brillaba con un fulgor casi sobrenatural. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Javier en seco. Eran grandes, de un negro profundo, y brillaban con una mezcla de miedo, cansancio y una determinación feroz que no correspondía a su edad. La niña lo miró fijamente, sin retroceder, aunque sus manos temblaban. Finalmente, respiró hondo, como si reuniera todo el valor del mundo en sus pequeños pulmones. Su voz, clara pero temblorosa,
rompió el silencio. Señor, ¿puedo limpiar su casa? A cambio de un plato de comida. Mi hermano está enfermo y no tenemos nada. Las palabras golpearon a Javier como un eco de su propio pasado. Por un instante, no vio a la niña desconocida, sino a Lena, su hermana, que solía mirarlo con esos mismos ojos valientes cuando el hambre apretaba. El recuerdo fue un cuchillo en el pecho. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Cómo te llamas? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Alma, respondió ella, y una chispa de orgullo cruzó su rostro. Alma. ¿Dónde está tu familia? ¿Tu hermano? Preguntó Javier. Alma bajó la mirada, sus dedos apretando el amuleto. Está escondido. En una cueva cerca del Cerro del Cuervo. Está muy enfermo, señor. No puede caminar. Y yo no sé qué hacer. Su voz se quebró, pero no lloró. Alzó la mirada de nuevo, desafiante. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Javier la observó. Había algo en ella, algo más allá de la valentía de una niña hambrienta. El amuleto que sostenía parecía vibrar, y el viento a su alrededor se arremolinó por un instante, trayendo un susurro que no era del todo natural. Pasa, dijo finalmente, apartándose de la puerta. Primero comes. Luego hablamos de limpiar. Alma entró, apretando el amuleto contra su pecho. La casa de Javier olía a salvia y a cedro. En el centro había una mesa tosca, y en un rincón, una cama cubierta con una manta de diseños navajo. Alma se quedó de pie junto a la mesa, sin tocar nada, sus ojos recorriendo cada detalle. Siéntate, dijo Javier. Voy a buscar comida. No, señor, protestó Alma. Primero trabajo, luego como. Ese es el trato. Javier se detuvo, sorprendido por su dignidad. Una pequeña curva se dibujó en sus labios. Primero comes, repitió con firmeza. Nadie trabaja bien con el estómago vacío. Le sirvió un guiso de frijoles con chile y una tortilla caliente. Alma miró la comida como si fuera un tesoro. Comió despacio, saboreando cada bocado. Está bueno, dijo al terminar. Usted cocina mejor que mi tía Clara. ¿Tía Clara? Preguntó Javier. Ella nos cuidaba antes, dijo Alma, su voz bajando de tono. Pero se fue. Dijo que no podía seguir con nosotros. Dijo que éramos una maldición. Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Una maldición? ¿Por qué? Preguntó Javier suavemente. Alma levantó el amuleto de plata, que brilló con un destello extraño. Por esto. Dijo que traía problemas. Que el viento de plata nos seguía por esto. Javier se inclinó. El amuleto era pequeño pero intrincado, con grabados que parecían moverse. Había visto objetos así antes, en las ceremonias de su pueblo, pero este era diferente. Había algo inquietante en él, algo que hacía que el aire se sintiera más pesado. ¿Qué es el viento de plata?, preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Los ojos oscuros de Alma brillaron. Es lo que nos persigue. Lo que hace que mi hermano esté enfermo. Es algo vivo, señor. Y está enojado. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Había escuchado las historias, los cuentos de los ancianos sobre un viento que no era solo aire, sino un espíritu antiguo, un guardián que castigaba a quienes perturbaban su sueño. Eran solo leyendas para asustar a los niños. O eso creía. Termina tu comida, dijo levantándose. Luego, si quieres, limpias las ventanas. Alma sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro.
Gracias, señor Javier. Él se detuvo. No te dije mi nombre. La niña parpadeó. Lo sé. Pero lo escuché en el viento. Javier salió al porche, fingiendo revisar algo. El aire del desierto estaba quieto, pero por un instante, juró que escuchó un susurro plateado que decía su nombre. Supo entonces que algo acababa de comenzar. Algo que cambiaría su vida para siempre. Guiados por Alma, Javier y ella emprendieron el camino hacia el Cerro del Cuervo al caer la noche. La luna bañaba el paisaje en un resplandor plateado, y el viento soplaba con más fuerza, arremolinando la arena y trayendo consigo ecos y murmullos que no eran de este mundo. Se llama Mateo, explicó Alma mientras caminaban. Tiene 12 años. Desde que encontramos el amuleto en una cueva, no es el mismo. Duerme mucho, y cuando despierta, habla cosas raras. Dice que ve cosas en la oscuridad, cosas con ojos plateados. La cueva estaba oculta tras unas rocas, como si no quisiera ser encontrada. Dentro, el aire era frío y olía a tierra antigua. Las paredes estaban cubiertas de petroglifos, imágenes de cuervos, nubes y un símbolo recurrente, un remolino de viento con ojos en el centro. Javier lo reconoció de las advertencias de su madre sobre el viento de plata, un espíritu que no era ni bueno ni malo, solo antiguo y hambriento de equilibrio. En el fondo de la cueva, sobre un lecho de paja, yacía Mateo. Estaba pálido, ardiendo en fiebre. Cuando abrió los ojos, no eran los de un niño. Eran plateados, brillando como monedas. Javier retrocedió, su mano en el cuchillo. No es él, susurró Alma entre lágrimas. Es el viento de plata. Lo está usando. Un silbido inhumano salió de la boca de Mateo, una voz que era el mismo viento. Devuelve lo que tomaste, dijo, y el amuleto en la mano de Alma vibró con una luz cegadora. Javier se lo arrebató, ignorando el calor que quemaba su piel. No sé qué quieres, dijo, pero no te llevarás a este niño. El viento rió, un sonido como el crujir de rocas. El equilibrio debe mantenerse. Lo que fue robado debe ser devuelto. En ese momento, los petroglifos en las paredes comenzaron a moverse, contando una historia, un pueblo antiguo, un guardián, un objeto sagrado robado por un ladrón, desatando la furia del viento de plata. Y al final, una figura solitaria enfrentando al viento con una piedra de obsidiana. Javier sintió que la piedra que su madre le dio, la que siempre llevaba en el bolsillo, se calentaba. Entendió que debía hacer un pacto. Dime cómo restaurar el equilibrio, exigió. El viento, sorprendido por su audacia, le habló a través de los glifos danzantes. El amuleto había sido robado de la Casa de las Estrellas, un lugar sagrado en las montañas del norte. Debía ser devuelto antes de la próxima luna llena, o el alma de Mateo le pertenecería para siempre. Pero el camino estaba sellado y protegido por un guardián, un cuervo de sombras. Busca la canción de las piedras, susurró el viento antes de desvanecerse. Es el mapa. Pero ten cuidado, el guardián ya sabe que vienes. Javier llevó a Mateo de vuelta a su casa. Con solo 3 días antes de la luna llena, sabía que debía actuar rápido. Dejó a Alma al cuidado de su hermano y, guiado por un cuervo real de ojos plateados que apareció misteriosamente, se adentró en el desierto. El cuervo lo llevó a un cañón cuyas paredes estaban cubiertas de más petroglifos. Al sostener el amuleto frente a ellos, las rocas comenzaron a vibrar, emitiendo una melodía antigua y extraña, la canción de las piedras. Los grabados se reorganizaron, formando un mapa claro hacia una montaña lejana coronada por una estrella. Pero entonces, de la sombra surgió el guardián. Una figura alta y delgada, con alas de humo y ojos plateados. El cuervo de sombras. No eres digno, dijo una voz fría.
El camino no es tuyo. No estoy aquí por mí, respondió Javier, levantando la piedra de obsidiana. Estoy aquí por un niño. La criatura atacó. Javier esquivó sus garras de sombra y la piedra de obsidiana emitió un pulso de energía oscura que hizo retroceder al guardián con un grito. Javier no perdió tiempo y corrió, el mapa grabado en su mente. Decidió que no podía hacer el viaje solo. Alma, con una valentía que le recordó a su propia hermana, insistió en acompañarlo. Dejaron a Mateo, ahora más estable, en la casa, y juntos, partieron hacia las montañas del norte. El camino fue arduo, pero la canción de las piedras los guió a través de senderos ocultos. Finalmente, llegaron a una meseta donde un círculo de piedras marcaba una entrada. Usando el amuleto como llave, abrieron un túnel que descendía bajo la montaña. Dentro, el cuervo de sombras los esperaba, más grande y poderoso. Javier lo enfrentó, protegiendo a Alma. Recordando una corazonada, le gritó a la niña que soplara el silbato de madera que le había tallado. El sonido agudo y puro resonó en el túnel, y la criatura se retorció de dolor, su forma de sombra disolviéndose momentáneamente. Aprovecharon la oportunidad para correr. Salieron a una caverna inmensa. El techo estaba cubierto de miles de cristales que brillaban como estrellas. En el centro, sobre un altar de piedra, flotaba una esfera de luz plateada, pulsando como un corazón vivo. Habían llegado a la casa de las estrellas. Javier se acercó al altar, listo para devolver el amuleto. Pero la voz del viento volvió a hablar en su mente. El precio del equilibrio no es solo el amuleto. Es una verdad que debes enfrentar. La verdad está en ti, en lo que dejaste atrás. La esfera de luz mostró imágenes. El incendio de su aldea. Y una figura que no esperaba ver, su tío, Taoma, el traidor, sosteniendo un amuleto idéntico, riendo mientras las llamas lo consumían todo. Fue él quien robó el amuleto original. Fue él quien causó la tragedia. El ladrón pagó su precio, dijo la voz, pero el equilibrio sigue roto. Tú eres su sangre. La deuda es tuya. Javier sintió que el suelo se movía. Yo no traicioné a nadie, gruñó. Pero huiste, respondió el viento. Y la huida también es una deuda. En ese momento, Javier enfrentó el recuerdo que había enterrado durante 5 años. Vio a su pequeña hermana Lena, atrapada bajo una viga en llamas, llamándolo. Y se vio a sí mismo, paralizado por el miedo, huyendo en lugar de ayudarla. Lo siento, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Lena, lo siento. En el momento en que aceptó su culpa, una paz extraña lo invadió. Colocó el amuleto en el altar. La luz plateada explotó. El cuervo de sombras apareció una última vez para reclamarlo, pero el silbato de Alma y la piedra de obsidiana de Javier lo debilitaron. Javier empujó el amuleto hacia la esfera de luz, que lo absorbió con un rugido. El guardián se desvaneció, dejando solo plumas negras. La luz se atenuó. El viento se calmó. El equilibrio, al fin, había sido restaurado. Regresaron a Viento Hueco y encontraron a Mateo despierto y lúcido, el brillo plateado desaparecido de sus ojos. Esa noche, mientras los niños dormían, Javier se sentó en el porche, sintiendo una calma que no había conocido en años. La culpa no había desaparecido, pero ya no era una cadena. Miró a los 2 niños que ahora llenaban su casa de vida y supo que no había huido en vano. Su huida lo había llevado hasta ellos. Tomó un trozo de madera y comenzó a tallar, no un cuervo, sino 3 figuras, un hombre, un niño y una niña, caminando juntos bajo las estrellas del desierto. El viento de plata ya no susurraba amenazas, solo la promesa de un nuevo comienzo. Las leyendas como esta son el alma de nuestra tierra.
Si esta historia ha tocado tu espíritu, ayúdanos a que su eco viaje más lejos. Comparte este relato, deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete para seguir explorando los misterios que se esconden en los rincones olvidados del mundo. Porque cada historia compartida es una brasa que mantiene vivo el fuego de la memoria. Nos vemos en la próxima aventura.